Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Pajlón Guate, el podcast de la Embajada de Francia en Guatemala. Y como ven, tenemos un nuevo espacio, un mini estudio improvisado acá en la Alianza Francesa en la ciudad de Guatemala. Y lastimosamente no lo vamos a poder tener por mucho tiempo porque este es nuestro último episodio, pero vamos a cerrar con una invitada de lujo para concluir el podcast con broche de oro. Se trata de Rosa María Chan Guzmán. Ella es arqueóloga enfocada en patrimonio cultural y natural. Tiene las dos vertientes. Rosa María, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias. No, y muchas gracias por la invitación y también eso de lujo es para mí un honor. No, para nosotros es un gusto que esté aquí compartiendo con este podcast y con este espacio. Empecemos de lleno en la conversación. Ya la presentaba arqueóloga. ¿Qué la motivó a adentrarse en esa área profesional, pero sobre todo enfocarse en patrimonio cultural y natural? Porque entiendo son dos vertientes distintas. Entonces, cuéntenos un poco de ambas y cómo se metió en ambas. Bueno, desde niña yo diría que como 5 o 6 años, que sí me recuerdo todavía, siempre me gustó la exploración. Eh, Soy de Petén, entonces el hecho de vivir allá y en los tiempos cuando yo era niña, pues había mucha selva, muchos sitios todavía no reconocidos. Mi mamá daba clases en área rural, era directora de una escuela rural, entonces en muchas ocasiones me llevaba a sus escuelas o hacía excursiones con los estudiantes para visitar cuevas o el bosque, lagunas. Entonces esa parte como que me empezó a gustar, ¿no? Siguiendo las actividades de mi mamá como profesora. Paralelamente, cuando ya empecé a ir a la escuela, vivía en la isla de Flores. Mi abuelo trabajaba en el juzgado de primera instancia y muchas veces en aquel tiempo él tenía que salir a la selva, a los campamentos chicleros para levantar fallecidos. Entonces, cuando visitaba los campamentos chicleros, y todavía había mucha selva, encontraban de todo, ¿no? O sea, no solo la actividad chiclera, sino los sitios. Me contaba cómo se trasladaban las esculturas que conocemos como estelas a la isla de Flores y todo ese movimiento de cuando llegaban los investigadores también a Tikal, por ejemplo. Entonces esa parte me gustaba mucho. O sea que al final mucho del incentivo por estudiar la carrera es por mi abuelo materno. Y lo desarrolló en el lugar perfecto de Guatemala para Sí. observar todo ese potencial de la Sí, carrera. bueno, de hecho vivir en Petén y bueno, crecer allá, estudiar en Petén, estudiar arqueología en el primer grupo de estudiantes que entró cuando se creó la carrera de arqueología en el centro universitario de la Universidad de San Carlos. Allá, entonces, pues soy del primer grupo de estudiantes, así que pues tuve mucha oportunidad de poder ir visitando diferentes sitios, intercambiando. No había como muchos profesionales tampoco a nivel local, cosa que ha cambiado ahora, ¿no? Eso fue en los 90s. Y bueno, con la pregunta que se me hacía de cómo empezó arqueología y después salto a gestión, sí es un salto bastante grande, porque no es el mismo enfoque. La arqueología tiene como objetivo pues investigar, ¿no? el pasado de las culturas pasadas a través de sus bienes materiales. Y la gestión del patrimonio es diferente, pero la arqueología como investigación es parte de la gestión porque necesitamos conocer el patrimonio para poderlo valorar y conservar. Y la gestión del patrimonio se enfoca a conservación y protección de ese bien patrimonial arqueológico. En el caso de patrimonio natural, pues siendo Petén como un área muy boscosa y teniendo el área protegida más grande de Centroamérica, con mucha riqueza de biodiversidad que coexiste con los sitios arqueológicos, pues yo creo que es una gran oportunidad de trabajar ambos patrimonios. Porque cuando yo empecé a salir a campo, empecé digamos, a hacer visitas a áreas arqueológicas e históricas, pues aparte de la niñez, pues ya de forma constante a partir de los 15 años, que hice un recorrido en todo el país, como pues se fue un premio del gobierno por ser una de las mejores estudiantes, dijeron en aquel tiempo. Entonces me premiaron con vacaciones paseando por todo el país. Era un campamento estudiantil. Ajá. Eso abrió muchísimo la mente, ¿no? Entonces captó más la atención de qué riqueza la que tenemos, hay que valorarla y pues todo eso se queda, ¿no? Es como invitar a conocer más nuestro país, nuestro territorio, nuestra historia y la riqueza natural. Y estando en Petén, pues se daba esa oportunidad, porque al salir a recorridos de campo, visitas, pues todo era patrimonio, o sea, natural o sea, arqueológico.
Por todos lados. Hay coexistencia, entonces no podemos separar los sitios arqueológicos de la naturaleza porque están ahí coexistiendo en el mismo territorio. Y para poder conservar tenemos que tomar ese entorno, ese contexto natural donde se encuentran los sitios. Porque los sitios, como han estado debajo de la selva, la mayoría, por tantos siglos, también le da cierta protección. Sí, por los cambios de clima puede destruir también, pero y por las raíces de los árboles, pero con el tiempo también le crea un microclima. Y si nosotros llegamos y deforestamos, cambia el microclima y eso hace también que se afecte, ¿no? el patrimonio arqueológico. Entonces hay que considerar las dos partes. No hay una sin la otra. En el tema arqueológico, sí. Tiene que ser eso. Y bueno, esas visiones han ido cambiando a nivel internacional. Hay tendencias de trabajar los entornos del patrimonio, sea arqueológico o también el prehispánico, histórico, dependiendo de las culturas. Y eso pues da mejores resultados, pero también hay que abrir la mente, ¿no? Para poder entrar en los dos aspectos, en los dos patrimonios y verlos de forma integral, de forma conjunta. Y eso a mí me ayudó mucho, el hecho de vivir en Petén, trabajar en Petén, estudiar en Petén, entonces, pero no he estado solo en Petén, o sea, sí he salido a trabajar fuera del área, en otros departamentos, fuera del país, y eso también ayuda a retroalimentar a uno, ayuda a tener más aprendizaje. Eso le iba a preguntar, el estar fuera de Guatemala, ¿cómo ha enriquecido su visión sobre Guatemala? Digamos, ¿cómo la ha puesto en perspectiva acerca de lo que tenemos acá en cuestión de patrimonio cultural y natural? Que muchas veces lo sabemos que somos un país diverso, rico en estos temas, pero no caemos en cuenta del tesoro que eso es, que no todos los países tienen. Exacto, sí, bueno, estando uno fuera, va conociendo la riqueza de otros países, culturales, naturales. A mí me gusta recorrer. Lo que primero hago en un lugar que visito nuevamente siempre es visitar mercados locales para conocer los productos que venden y también la comida, porque a través de la comida conozco las culturas y Explíqueme eso, ¿cómo así? y es que cada lugar tiene su tipo de comida, sus productos agrícolas. Hay muchos que sí son muy similares a los nuestros, otros tienen algún producto que no se da acá. Y después en la comida siempre me gusta degustar sus recetas, esas cocinas más familiares, más caseras, Sí. y entonces empieza la dinámica de ir conociendo las culturas, o sea, qué productos usan, cómo cocinan, o sea, la comida une a la gente y lo vemos desde las familias, ¿no? Entonces esa es una característica cultural muy importante que ayuda a conocer las dinámicas culturales desde la casa, desde la familia. Y en los mercados, pues, es conocer productos, me encanta. Y de hecho, cada cultura tiene sus productos estrella, diría yo. En el caso de lo nuestro, en Mesoamérica es el maíz. Nos vamos a Sudamérica, es la papa. Nos vamos a Europa, es el trigo, o nos vamos a Asia, es el arroz, ¿no? Entonces, son productos que diferentes, pero al final les está dando el mismo componente alimenticio que nosotros tenemos, por ejemplo, con la tortilla. Claro. Entonces, y eso uno lo percibe no es solo leyendo, sino también visitando esas áreas, ¿no? Y hablando con la gente, probando la comida, como usted mencionó. Sí. Me llama la atención lo que me mencionó de que es la primera promoción del la USAC en arqueología, ¿verdad? Sí. Eso En Petén. en Petén, ajá. Sí. Cuénteme cómo fue esa experiencia, porque ser el primero en hacer cierta actividad nunca es fácil. Entonces, Bueno, ¿qué le soy del primer grupo, no fui la primera que se graduó porque, bueno, porque me dediqué más a trabajar, o sea, había muchas oportunidades de trabajo y gracias a Dios podía escoger. Entonces, después sí, por supuesto que me tomé la graduación y todo. Pero allá se empezó con un técnico en el 90. Yo primero me gradué de profesora, de maestra de educación primaria rural, y ya quería ser arqueóloga, ¿no? Desde niña. Entonces, El abuelo. sí, y bueno, esperé que se abriera la carrera porque en algún momento sí había aplicado una beca en la Universidad del Valle, pero soy la única mujer en mi casa de 2 hijos, de papá y mamá, así que pues sí era la primera hija y como que costaba a veces que se soltara. Al final me gradué en el 88 del magisterio y en el 90 llegaba a la carrera, pero como ya había empezado el centro universitario, sabía que dentro del inventario de las primeras carreras estaba arqueología y entonces decidí esperar a que llegara allá y empezar a estudiar.
Éramos como 30 estudiantes porque compartíamos cursos comunes con forestales y agrónomos. Y de arqueología yo era la única mujer. La más pequeña también en ese momento porque los demás eran pues los compañeros mayores, así que me cuidaban mucho. O sea, fue realmente una relación muy bonita con ese grupo. Sí. Después suspendí por cuestiones ya familiares y un año y regresé. Y ya fue continuo, ¿no? Terminé, allá primero se tiene que graduar de un técnico y después la licenciatura. Entonces vamos por partes, ¿no? Para el técnico hice un trabajo de graduación sobre el saqueo arqueológico. Y ya de licenciatura, pues un trabajo en un sitio prácticamente y cabalmente sobre el tema que mencionaba, ¿no? De analizar el sitio en función a su entorno, porque un sitio arqueológico, que era un asentamiento humano en el pasado, se tenía que construir, ubicar en función a los intereses humanos, y los intereses normalmente es ubicarse donde hay agua. El agua es diría yo que el bien natural más preciado de la humanidad porque es el que nos ayuda a subsistir. Total. Sí, entonces trabajé en un sitio que se llama Naranjito, ubicado en un área que ahora ya no tiene agua, pero fue un bajo, y que hubo agua permanente en el pasado. Entonces eso me llevó a estudiar suelos para identificar el tipo de suelos que pudo haber tenido agua en el pasado, agua permanente, la vegetación. Entonces era interesante, ¿no? Porque aplicaba el tema de la ecología cultural, que ahora es como arqueología del paisaje. Términos muy técnicos, pero suenan muy interesantes, la verdad. De todos los sitios arqueológicos que usted ha visitado en su carrera desde que se graduó, destaca mucho Nag-Tunich, ¿verdad? Cuénteme ahora. Sí. Ya vamos a dar el salto entonces a lo que está haciendo ahora. Cuénteme la importancia de ese sitio y sobre la iniciativa que usted promovió y creó alrededor de ese lugar y el arte rupestre, sobre todo, Sí. que lo vemos ahí en las películas de los cavernícolas o en tales lugares de Europa, pero muchas veces no nos damos cuenta que aquí en Guatemala también hay arte rupestre. Y que con eso va por la pregunta anterior que no respondí, que es que cuando uno está fuera del país, Sí. Siempre hace las comparaciones de cómo estamos aquí y cómo están allá. Ajá. Y conociendo culturas y sabiendo que nosotros tenemos la cultura maya, pasado y presente, porque realmente tuvo una continuidad y no es que se haya acabado como piensan algunos. Se valora mucho más lo que tenemos, porque Guatemala, bueno, Mesoamérica tiene la cultura maya, que es una de las 5 culturas más antiguas, las culturas madre del mundo, y que se desarrolló muchísimo, ¿no? Y que muchas veces no se valora, pero conociendo, habiendo estudiado, leído, interactuando, pues uno lo valora más. Y si sale uno del país, pues también siempre le vienen esos recuerdos de, esto tenemos en Guatemala o esto tenemos y ¿por qué no se valora tanto? Y esos recuerdos empiezan a llevarnos a un proceso a veces de nostalgia, de ver hacia nuestro país y valorar un poco más y ver que tenemos elementos íconos que son importantes también a nivel mundial y que debemos de promover más para valorar. Y esa es justo diría yo, como el motor, pienso o percibo, que la impulsa a hacer todo su trabajo. Entonces cuénteme de... Bueno, es que me apasiona, ¿no? Se nota. Cuénteme de Nag-Tunich. Sí. Imagínense que se lo está explicando a alguien que no sepa ni dónde está ese lugar. Cuéntanos. Bueno, en 2015 decidí quedarme de forma independiente, trabajar de forma independiente. Por un lado, porque tenía que atender mi salud por estrés, se había desarrollado diabetes y tenía también hipertensión. Entonces siempre, por mucho tiempo fui adicta al trabajo. Entonces eso lleva a estrés y todo lo que trae después el estrés. Entonces decidí hacer un cambio total de vida y eso era no trabajar de fijo con ninguna institución, porque es de marcar horarios de entrada y salida, pero realmente no es así, porque trabajar de fijo con alguien no hay horas a veces de entrada, o sí, pero no de salida y fines de semana. Y es lo mismo también en la parte independiente, pero en la parte independiente se puede manejar un poco más el horario, en los tiempos, y uno se programa mucho mejor, ¿no? Sí. Entonces decidí hacer ese cambio y en su momento, con el cambio que estaba haciendo, tuve la oportunidad de ser invitada por la Universidad de Kanazawa
a Japón para ir a un pequeño curso, una beca. Entonces, eso fue como, ayudó también a como ordenar mis ideas de cómo yo podía empezar a hacer algo independiente, o sea, trabajar como consultora especializada, porque en el tiempo como fui trabajando los dos patrimonios, entonces da más oportunidades de trabajo, de posicionarse, porque pues no hay muchas personas profesionales que trabajen en los dos patrimonios. Por supuesto que en los tiempos ahora ha ido cambiando y están surgiendo más profesionales que trabajan los dos términos, pero no es muy común. Entonces, pensando también que en el pasado yo había gestionado fondos y diseñado proyectos para otras organizaciones, había trabajado en ONGs y dirigí una ONG, entonces era la encargada de buscar los fondos, desarrollar proyectos, trabajar con cooperación internacional. Y entonces pensé que podría dedicarme el resto de mi vida a un sitio para apoyar. Primero pensé en un programa, pero es complicado en Guatemala por la falta de apoyos y la parte financiera. Como tampoco había muchas condiciones, decidí hacerlo a través de un sitio, bajar un programa de gestión del patrimonio cultural en Guatemala que había estado diseñando, lo bajé a un sitio para empezar a experimentar metodologías y cómo aportar, digamos, a ver promover un cambio de visión hacia la conservación, porque normalmente los proyectos de arqueología se enfocan en investigación, generar información, conocimiento, pero los sitios, después de que terminan las temporadas, los sitios quedan abandonados en la selva y hay mucho saqueo, que es parte también, se vincula con las preguntas anteriores, ¿no? Sí. Entonces había mucho saqueo, había destrucción, sí. Había también destrucción por la construcción de carreteras, de infraestructura, el crecimiento urbano, y en eso también empiezan las tendencias más fuertes de incendios forestales. Como que muchas amenazas al patrimonio. Y también había visto cuando empecé a estudiar arqueología que los primeros proyectos de investigación arqueológica habían destruido algunos edificios, por ejemplo en Huachactún. Cuando ven ustedes el equinoccio de primavera, que se hace siempre un evento, la estructura central donde va todo el mundo es una subestructura. Entonces antes había una. Sí, que es la que cubría la subestructura que vemos ahora. Esa fue destruida en la investigación en los años 30. En Tikal también una pirámide en la Acrópolis Norte fue desmantelada para seguir excavando, ¿no? Entonces eran excavaciones muy extremas, intensas, que también destruía. Entonces siempre se piensa del por qué se tiene que destruir tanto. Estamos perdiendo el patrimonio. También el sensacionalismo pues capta la atención de los saqueadores, los coleccionistas privados también demandan piezas y por eso mismo fue que había hecho el estudio de depredación, ¿no? De saqueo arqueológico. Muchos factores. Había muchos factores y cuando estaba haciendo ese trabajo, estuve visitando muchos sitios y entonces miraba que la mayoría estaban saqueados y había grandes trincheras y túneles que estaban destruyendo. Porque al quedar abandonados los sitios con estas grandes excavaciones ilegales, con el paso del tiempo hay muchas lluvias, el cambio de clima hace que colapsen y se estaba destruyendo la arquitectura. Entonces mucho el trabajo que hice en algunos años, que también comprendió la tesis, fue el estudio, el rescate de información a través de saqueos. Entonces eso preocupa, ¿no? Porque al final llega el arqueólogo a estudiar saqueos, a documentar información de saqueos y pues no es el caso. Y también es como un proceso de borrar nuestra historia, ¿no? Como Correcto, se pierde información. eliminar la memoria de nuestro país. Entonces, bueno, al ver todo esto, pues por eso me fui enfocando al tema de protección, que es la gestión, porque también el turismo también provoca, si no se hace de forma sostenible, controlada, provoca daños cuando llegan y no tienen cuidado para escalar algún edificio, que si dañan o llegan y hacen grafitis, que eso lo vemos no solo en los sitios prehispánicos, sino también históricos, y últimamente lo he estado viendo en cuevas también y en vegetación. Hay árboles que también van a rayar y dejan el corazoncito, que en el caso digamos, de elementos de conservación, pues es lo mismo que pasa con el patrimonio cultural. Y dentro de todo eso que vio, ¿por qué entonces Nachtunich? Porque Nachtunich, cuando decidí entonces a dedicarme a un sitio específico, me puse a analizar qué sitios tenían mucho potencial para valoración
y revisando, porque también hay mucha competitividad dentro del ámbito arqueológico, ¿no? Y se promueven a veces territorialidades. Entonces yo miraba que Nakhtunis en los años pasados había sido estudiado, pero no se terminó la investigación y tiene la mayor concentración de pinturas rupestres del clásico maya en una cueva. Esa es una joya. Exacto, de los 5 países del área maya. Ajá. O sea que pues eso es muy importante, primero por la mayor concentración de pinturas y que son de carbón. Segundo, me llamó la atención que fuera también esa riqueza comparativa con los 5 países del área maya. Segundo, que era cueva, era algo nuevo que en el que no había incursionado y me parecía interesante porque ahí se ven los 2 patrimonios, naturaleza y cultura. Y lo otro que entra el patrimonio inmaterial, que es el tema de los rituales. En el pasado, Nakhtunis fue un sitio de peregrinación ritual y en la actualidad, después de los acuerdos de paz, se retomó por pueblos mayas actuales como un sitio de lugar sagrado. Claro. Entonces hay como mucha confluencia y eso pues te daba una oportunidad de poder trabajar los diferentes ámbitos de la gestión del patrimonio. ¿Y qué trabajos ha hecho entonces? Entonces, a partir del 2017, tomé el año para hacer un diagnóstico de la situación porque quería entender por qué los proyectos ahí no progresaban y habían inconvenientes. Y eso me llevó a analizar de por qué habían dañado 23 pinturas. Las destruyeron. Le pasaron las manos y como es mucha humedad dentro de la cueva y es carbón, entonces las borraron. Y eso ya no se recupera. Entonces es una oportunidad de apoyar en la conservación del sitio. Lo otro es para poner en práctica conocimientos, nuevos aprendizajes de gestión del patrimonio, apoyar en la conservación con un sitio muy importante porque además este sitio está en la lista indicativa para ser patrimonio mundial de Guatemala. Entonces tiene valores mundiales, valores universales que debería valorarse y Guatemala no lo estaba valorando. Entonces, ¿qué podría hacer una persona independiente desarrollando un proyecto? O sea, primero hice el diagnóstico y entrevistando a muchos para saber por qué los proyectos no eran exitosos y se encuentra de todo, pero eso me dio la oportunidad de diseñar una estrategia marco de por dónde entrar a trabajar en el sitio y cuando prioricé después del análisis me di cuenta que habría que variar la dinámica. No era la prioridad para la conservación en ese momento, no era investigación, sino que era gobernanza. Fortalecer la gobernanza es el manejo del sitio porque no es un parque arqueológico declarado en 1985. No tiene un administrador, no tiene un manejo como parque y solo hay 2 guardianes de gobierno cuidando y alrededor ya tenemos desarrollo agropecuario. Claro. Entonces han dejado el parque en una isla y a lo que yo le llamo es una isla de conservación. Pero como no hay gobernanza, porque no hay personal físico, solo 2 guardianes que Es hasta hoy. es complicado. No, cuando yo llegué ya estaba. Pero digamos hoy funciona así también como una isla. Sí. Y eso, Y eso se está acrecentando porque la deforestación cada vez es peor. y eso lo deja en una situación mucho más vulnerable. Exacto, y además porque el sitio, la cueva, está ubicada en una zona de captación hídrica. Quiere decir, bueno, tenemos una fluidez de agua, captación de agua subterránea. Hay un sistema de cuevas ahí, pero también hay agua subterránea. Es de donde nacen los ríos que después abastecen aguas en las comunidades de abajo. Estamos en montañas mayas. De hecho, eso no había mencionado. Nakhtunis está en montañas mayas. Eso es cerca de la zona adyacencia con Belice, al sur de Petén. Y que me deja así asombrado. Yo no conozco el sitio, pero quisiera ir. Pero de todo esto que usted me menciona, tengo varias preguntas. Pero la primera es, ¿por qué a alguien que de pronto vive aquí en la capital, que no sabe ni que existía este sitio, le tiene que importar que tengamos esta cueva con arte rupestre que esté en situación vulnerable? ¿Por qué es relevante para todo un país? Que no necesariamente todos trabajan en arqueología. Sí, en el tema. Bueno, yo creo que todavía en Guatemala tenemos que trabajar la concientización sobre nuestros patrimonios, porque hay diferentes tipos de patrimonio.
Y eso es lo que menos enseñan en las escuelas. O sea, nosotros para poder formar una identidad cultural tenemos que saber de dónde venimos. O sea, de nuestros ancestros. Por cierto que no todos van a tener ancestros mayas, pero somos mestizos muchos. Otros no, pero viven en el área maya. Entonces debemos de conocer nuestro pasado para entender por qué estamos como estamos desde las diferentes etapas históricas, ¿no? Y eso no solo nos da una identidad con el territorio cultural, si nosotros nos concientizamos y valoramos. Eso ya es cuestión de cada persona, ¿no? Con su conciencia también. Pero también viene de la educación. ¿Y por qué de alguien que puede ser la ciudad o puede ser de otros departamentos, de otras regiones? Es que como lo que menos enseña es la cultura dentro de las escuelas, pues no se conoce y no se va a valorar. Para que se valore hay que conocerlo. Entonces hay que levantar información y darla a conocer. Y eso es un problema que todavía tenemos en Guatemala porque los resultados de investigaciones no se comunican a la sociedad. Se comunican entre los mismos profesionales de la arqueología o antropólogos, pero no pasa al resto de la población. Y eso es parte de lo que he estado haciendo con la iniciativa Nachtunish, es posicionar el sitio. Primero era posicionarlo dentro del gobierno, las instituciones gubernamentales para que le dieran más relevancia o prioridad. Eso todavía no se ha logrado mucho, pero al menos sí ya se posicionó. Y también para esto sirve este podcast, para que quienes nos escuchen Buenísimo, lo conozcan. buenísimo, porque entre más gente valore y lo dé a conocer, no es para conocer, para hacer todo un desarrollo turístico, porque también el turismo ha estado dañándose. Si es sostenible, perfecto. Porque el tema de sostenibilidad es, queremos hacer un turismo sostenible, tenemos que ver la conservación de la oferta, ¿no? De la oferta turística. Y por otro lado, el tema comunitario, que también entra en la sostenibilidad, y la cueva está vinculada a una comunidad rural. ¿En qué municipio está? De Petén. Poptón. Yeah. Y la comunidad se llama La Compuerta. Y lo que en esa comunidad, pues realmente no ha tenido mucho apoyo institucional. Necesita apoyo para temas de salud, de educación, sí tiene escuelas, por supuesto, pero necesita más apoyo, ¿no? En temas de salud tiene un puesto, pero necesitan más atención. En temas de agua necesitan muchísimo apoyo porque el agua está contaminada con E. coli. Y como es subterráneo y todo se conecta, pues las fuentes están contaminadas. Claro. Pero ahí viene el tema de salud. Entonces, ¿cómo darlo a conocer? Es, bueno, existe esto. También que sepan que tiene la mayor colección de pinturas, que es arte rupestre, porque las pinturas están plasmadas en las paredes de la cueva. Hay varias cuevas, pero la cueva más grande tiene... Desde el inicio del umbral tiene ya grabados, tiene también arquitectura en cueva. ¿Qué tan grande es la cueva? Pues un poquito más de 300 metros de lo que se conoce, tal vez un poco más. Antes decían 3 kilómetros, pero eso yo he caminado bastante ahí y 3 kilómetros no creo que tenga. Pero aparte de las pinturas que muestran personajes del clásico del año 700, vemos mucha escritura maya. Y esta escritura ha sido un hito para la interpretación epigráfica, o sea, para los que están interpretando la escritura maya, porque les ha dado como muchos elementos para poder ir complementando la escritura y poder interpretar también lo que dice. Sí, mira, una gran riqueza. Sí, entonces eso es como muy importante para conocer el pasado. Y lo que se ha identificado es que la cueva servía como sitio de peregrinación ritual porque llegaban de diferentes ciudades un poco lejanas al sitio y era de élite porque eran gobernantes que llegaban a hacer ceremonias que era para pedir productividad, especialmente en agricultura. Quiere decir que si estaban pidiendo que se diera bien, por ejemplo, las siembras para alimento, es porque tenían mucha necesidad de producción, ¿verdad?, para alimento. Y lo importante es que se mencionan los personajes que llegaban y quienes escribían, entonces también se denota, según epigrafistas, es que era un sitio también de político, porque al llegar gobernantes también se da una connotación política, ¿no? Me deja asombrado, de verdad, con toda la riqueza que hay ahí, que tenemos que contribuir a que se sepa. Y qué bueno que me lo... Pero aparte de eso, también el agua, porque estamos en zona de captación hídrica y los antiguos habitantes conocían muy bien que había agua. Bueno, que es la zona de captación y dentro de la cueva
Sí se forman pozas, que de hecho a veces yo solo lo he visto una vez porque con el cambio de clima y la deforestación se ha ido perdiendo, se formó una pequeña cascada. Y hay unas pozas que se secan ahora en verano, pero dentro de la parte alta de esta cascada también iban a dejar ofrendas. Entonces la parte de la connotación del agua y el desarrollo cultural va vinculado. ¿Sí? Entonces por eso es que decía, este es uno de los sitios importantes donde se puede trabajar y fomentar la conservación del patrimonio mixto, porque el sitio arqueológico propiamente, el sitio cultural está vinculado con el entorno natural. Total. Para proteger todo este tesoro, usted ya me menciona todos los retos que existen, todavía hace falta mucha acción gubernamental, pero usted ya tiene la iniciativa para posicionarla, pero no ha estado sola. Ha colaborado con Francia, por ejemplo. Sí. Y no quería dejar de mencionar eso. Por ejemplo, con el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, el CEMCA, que es una institución francesa. Cuénteme un poco de los proyectos que ha trabajado con el CEMCA y la iniciativa de este sitio arqueológico. Bueno, cuando desarrollé el diseño de la iniciativa, pues empecé a hacer la campaña de búsqueda de fondos y pronto ese mismo año tuve la respuesta. Mi primer donante fue New England Biolabs Foundation, que es una ONG privada de Estados Unidos y que hasta el día de hoy sigue vinculada. La verdad es que ha sido como muy, diría yo, que se ha vinculado mucho al trabajo que se hace, los esfuerzos, y es solidario. Después tuve un fondo que tardó casi 4 años, del fondo del embajador de Estados Unidos, y con eso se pude movilizar un poco más para trabajar los temas de protección y conservación del parque en apoyo al Ministerio de Cultura. En eso, pues, con el diseño que había preparado, la idea de posicionar la iniciativa, no lo describí como el proyecto Nachtunis, como todos mencionan los proyectos, y le puse iniciativa porque el término era como vendible para empezar a posicionar y a buscar fondos a nivel internacional. Sí. Y en eso, bueno, lo que hice fue preparar materiales para compartir y dar a conocer lo que se iba a hacer, los objetivos de la iniciativa, que prácticamente es un programa. En un simposio arqueológico recién había venido el actual director de CEMCA, y entonces cuando nos conocimos intercambiamos qué hacía cada uno y quién era quién. Le compartí lo que estaba haciendo y pues les di mis folletitos, ¿no? Entonces le encantó la idea y al saber de la riqueza que tiene Nachtunis, se quiso sumar y ver qué podíamos hacer. Sí nos llevó un tiempo de intercambiar de qué hacíamos, cómo preparábamos algo, pero en ese momento también recuérdense que después de pandemia ha sido un poco complicado, o dentro de pandemia también, ¿no? En esos tiempos. Entonces habíamos programado, aprovechando que se estaba fortaleciendo todos los recursos de internet y todo lo virtual, empezar la relación con conferencias virtuales. Porque lo que también se estaba viendo en su momento es que no muchos conocen de arte rupestre. Todos saben de sitios arqueológicos y pirámides, pero no se maneja mucho el arte rupestre, aunque en Guatemala hay una asociación de arte rupestre, de arqueología rupestre, pero hacen más investigación que gestión. Entonces era como de ir vinculándolos, ¿no? Y vincularnos con ellos, pero yo le decía, hay que como educar un poco más, dar a conocer más sobre el patrimonio rupestre que tiene Guatemala, porque nosotros no tenemos mucho que envidiar a otros países con este patrimonio que tenemos acá. Pero también, como Guatemala no tiene mucha experiencia de gestión de patrimonio rupestre, que es muy diferente al patrimonio arqueológico superficial, que está en superficie. Entonces, les decía yo, es que hay otros sitios de patrimonio mundial que pues han desarrollado mucho trabajo de investigación primero y después de protección, y ya después un programa más integral de gestión, con los que me gustaría tener como un intercambio, pero no solo para mí, sino compartirlo. Y siempre quise vincularme con los gestores de las cuevas de Lascaux, con Altamira, por ejemplo, y habían otros sitios. Entonces, le gustó la idea a Mateo, y entonces empezamos a programar. Se diseñó una serie de cursos, de conferencias virtuales. La idea era desarrollarlo por un año. Ese era como
una por mes, pero nos tomamos un tiempo también de prepararlo. Y entonces SEMCA puso la plataforma, hizo las gestiones, hizo la relación con los franceses, porque no solo fue el personal de LASCO. Con los otros contactos que yo ya tenía por otros trabajos y relaciones, al final todo se hace por relaciones, ¿no? Un amigo te presenta a otro y te lleva a otro. Y así entonces conseguí que un amigo me presentara a la directora de Altamira en España. Porque tanto Lascaux y Altamira, sus sitios de patrimonio mundial, tienen arte rupestre mucho más antiguo que el nuestro y han desarrollado mucho trabajo de gestión. Entonces la idea era conocer qué estaban haciendo porque nosotros teníamos que aprender de ellos, a intercambiar, ¿no? Y no, como decía, no solo para mí, sino que se abriera el espacio. Aprender las técnicas de ellos, por ejemplo, para aplicarlas acá en Guatemala. Sí, de sus lecciones aprendidas y de los éxitos. Porque es que hay metodologías que han establecido, planes de acción, estrategias y todo. Entonces, era conocer qué hacían. En general, la iniciativa pues prácticamente es más filantropía, ¿no? Entonces, como trabajo en otros aspectos, pues las metodologías que he ido aplicando y conociendo, por ejemplo, de UNESCO, que he estado trabajando como consultora de UNESCO en diferentes sitios, y también con la UICN, que también es una agencia que forma parte de como una agencia consultiva de la UNESCO para el Centro de Patrimonio Mundial, según la Convención de Patrimonio Mundial. Y con ellos estuve participando en un grupo de trabajo filantrópico que es para evaluar la efectividad de manejo de áreas protegidas, en donde también se ha desarrollado metodología para evaluar cómo se están manejando y fortalecer el manejo, o sea, al menos recomendar a los gobiernos cómo deben de manejar las áreas protegidas. Entonces, pues he tomado un poco del aprendizaje de ese espacio, el aprendizaje con lo que se ha hecho con UNESCO en otros espacios. Trabajo mucho el tema de gestión de riesgo vinculado a patrimonios. Entonces todo eso se ha ido vinculando y eso se fue posicionando en la iniciativa, todo acumulando ahí. Qué bueno. Y lo que entonces con las conferencias se abrió a nivel internacional y llegamos a tener casi de fijo pues como 100 personas o 200, aunque visualizaciones se pasaron a más de 2000 y hubo gente que siempre estaba pendiente y desde el inicio ya estaban conectados, entonces tuvimos como una muy buena afluencia de varios países participando como escuchas, ¿verdad? Y entonces eso hizo que hiciéramos el link con todos estos sitios. Y eso incluyó también con el Centro de Patrimonio Mundial. Tuvimos a la especialista de arte rupestre, que está ahora en Egipto. Entonces compartió su experiencia con nosotros. Fue una conferencia la más larga, creo yo, pero fue súper interesante. Con México, con Colombia por Chiribiquete. También con las Antillas, también con Sebastián Perrot Minot, que estuvo también participando en las conferencias. Bueno, y así diferentes profesionales, ¿no? Con sus experiencias, y eso fue un éxito del trabajo que hicimos con SEMCA. Me alegra muchísimo. Sí. ¿Me iba a decir otra cosa? Cuéntelo. Sí, que a partir de eso también hablábamos de hacer algo más presencial, o sea, pasar de lo virtual a lo presencial, y entonces se gestionó el apoyo con la embajada, apoyando a SEMCA para poder traer a la gestora de Lascaux y al presidente del Consejo Científico para hacer un taller de capacitación presencial y para arqueólogos. No solo arqueólogos, para los que trabajan en conservación del patrimonio en Petén. Era personal del Ministerio de Cultura porque es para fortalecer los que tienen que trabajar por la conservación, ¿no? Especialmente cuando trabajan en este tipo de pinturas, casi no hay. De hecho, hay que formarlos. Y en un lugar vulnerable, como me mencionó. Sí, entonces se hizo en octubre del año pasado una misión, se hizo el taller de capacitación, como 40 personas participantes, miembros del Ministerio de Cultura, que incluso participó la ministra y viceministra de Patrimonio, también los de conservación, por supuesto, hubo estudiantes del Centro Universitario Petén en arqueología. Hicimos visitas también a la cueva con los franceses para que conocieran y poder determinar un poquito cómo está la situación de la conservación, porque la idea es, a partir de eso, impulsar de forma conjunta un plan de conservación de las pinturas en el futuro, que es algo que estamos empezando a trabajar ya. Y me gusta mucho porque va todo alineado a lo que mencionamos, ¿verdad? Conservación para que
todos los guatemaltecos y las guatemaltecas estén conscientes del gran valor que tenemos ahí en esa cueva, Sí. que desafortunadamente hoy por hoy está en un lugar vulnerable, pero confiamos en que en esfuerzos como el que usted ha impulsado en su iniciativa o como los que ha hecho con Francia, pues pase a una mejor situación. Tenemos que ir terminando, pero antes quisiera hacer una dinámica muy breve, aunque la conversación está muy interesante, pero estas preguntas también son preguntas rayo. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta y usted me responde en una frase lo primero que se le venga a la mente, sin pensarlo tanto, ¿le parece? Sitio arqueológico favorito, no se vale Naktunich. Ay, ya. Descubrimiento arqueológico que le hubiera gustado presenciar. Descubrimiento arqueológico. Bueno. Realmente es que son muchos, no hay uno que me llame la atención porque muchos van por tumbas, pero no. Pero ¿saben qué me ha llamado la atención? Y eso quise ver en marzo y lo hice con las colegas de México, con Elina, era en Teotihuacán, con la pirámide, que hay una cavidad en el centro de una de las pirámides y quería ver porque ahí había aparecido restos de mercurio. Bueno, aparte de la alineación, pero eso, pues por supuesto que yo no soy parte de la investigación, pero quería conocer el trabajo realizado. Interesante. Herramienta de arqueología sin la cual no trabaja. LiDAR. ¿El libro que más le ha influenciado profesionalmente? Los desastres en la historia. Un color que le recuerde a Petén. Verde. ¿Cuevas o pirámides? Tunich. Cuevas. Cuevas. El animal del bosque petenero que más le impresiona. Jaguar. Algo que siempre lleva en su mochila de arqueóloga. Una navaja. Una navaja para... ¿Qué? No, es que la navaja, bueno, y también para viajes, es que te sirve porque cuando viajo siempre tengo que cargar algo de comida, me sirve para cortar, para cuestiones de bolsas, y en el campo se necesita como cortar algunas cosas. Sí, o sea, seguro. Y de hecho, mi primera navaja me la regaló mi papá cuando empecé a estudiar arqueología, porque normalmente un arqueólogo carga su navajita, y eso fue lo también que le regalé a mi hijo, que es arqueólogo también, y O sea, que me va a decir... arqueólogo y ahora abogado, y es lo mismo que también le di a mi hija, que es agrónoma. Interesante, qué bonito. ¿Un lugar en Francia que le inspira? París. ¿Ya conoce? Sí. Una cultura de la edad antigua que le fascina, pero que no esté en América. Los neandertales, especialmente en el área de Cantabria. Nítido. Muy bien. ¿Algo más que usted quiera agregar? Ya con eso terminamos. No, muchas gracias. Pues para los que escuchen el podcast es incentivarlos, invitarlos a conocer su patrimonio. Primero el patrimonio de Guatemala antes que otros lugares, porque tenemos mucha riqueza y mucha gente en Guatemala que he conocido, especialmente algunos intercambios que tuve con profesores, van a conocer Cancún y Miami, pero no conocen Tikal o no conocen muchos sitios de Guatemala. Entonces la invitación es recorramos el país, conozcamos nuestro patrimonio para poderlo valorar. Muchas gracias, Rosa María, le agradezco mucho y yo me voy a unir a su invitación de conocer Guatemala, pero sobre todo a través de personas que han logrado grandes cosas y en esta ocasión conocimos a varios de ellos, a varias de ellas y por sus vínculos con Francia han logrado destacar en sus áreas profesionales. Rosa María es solo una de ellas, pero ustedes ya tienen los otros episodios subidos en las plataformas de la Embajada de Francia, así que no me puedo despedir sin volverles a hacer la invitación para que los compartan en todas las redes sociales, con sus amigos, sus amigas, sus familiares, todo el mundo. Así que fue un gusto estar con ustedes en este podcast y nos seguiremos viendo porque la Embajada de Francia tiene muchísimos más proyectos comunicativos y de divulgación para resaltar a todos los guatemaltecos y las guatemaltecas que han pues destacado muchísimo en todo lo que hacen. Así que nos vemos en la próxima ocasión.